Que Dios te bendiga abundantemente, querido hermano y amigo que nos estás escuchando o mirando a través de este medio. Queremos externarte desde esta casa la bendición de Dios hasta tu vida. Que Dios realmente haga cada día cosas buenas y nuevas en ti. Hoy deseamos compartir la hermosa, preciosa y bendecida palabra de Dios contigo. Hoy tengo la bendición que me acompaña José Natán y juntos vamos a estar hoy hablando de un tema realmente muy bueno, ¿verdad, José Natán? Así es, bueno, una bendición y un privilegio estar con ustedes acá para poder compartir brevemente lo que es la palabra de Dios. Amén. El tema de esta ocasión es la obediencia y es un tema bien interesante. Hablábamos, José Natán, antes de la grabación de que la importancia de comprender esta palabra, obediencia, una palabra que aunque notamos que es un poco pequeña, es una palabra muy poderosa. Y es que, en algunas ocasiones creemos conocer la palabra de Dios o conocemos algunas cuantas cosas de la palabra de Dios, mas sin embargo, el hecho de conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no significa precisamente que estamos siendo obedientes a ella. Exacto, como mencionaste, la palabra obediencia es una palabra muy cargada, ¿verdad? Muy pesada y a veces no tenemos como conciencia de eso mismo, y es cuando sucede esos tipos de errores que a veces creemos que porque leemos y conocemos la Biblia ya estamos siendo obedientes, ¿verdad? Y eso no es suficiente. Podríamos decir entonces que conocimiento bíblico, teológico, como queramos apuntarlo, el conocimiento de la Biblia no implica obediencia a ella. Exactamente, no implica. Es parte de lo que es necesario, pero no es suficiente. Claro, ¿verdad? O sea, tenemos que tener conocimiento de la palabra para poder entonces caminar en obediencia a ella. Pero si tenemos conocimiento y no estamos caminando en obediencia, qué difícil, ¿verdad? Y esto me trae a mi pensamiento de que hay muchas personas conocedoras de Dios, pero que no son obedientes a Dios. Claro, por ejemplo, hay muchos eruditos de la palabra de Dios que han estudiado años, han dedicado su vida, pero siguen con vendas en sus ojos, justamente por eso, porque primero no son obedientes y no tienen sabiduría e iluminación de parte de Dios. Qué interesante esto que estás diciendo, que tienen vendas en sus ojos. Vamos a hablar de un personaje el día de hoy. Cada persona en la Escritura, cada evento que se da en la palabra de Dios tiene su razón de ser, su razón de estar ahí, y nos muestra una evidencia clara de las cosas que también acontecen hoy día en nuestros tiempos. Por ejemplo, el caso de este hombre era un profeta, era un hombre llamado Jonás, era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Es más, en algunos momentos Dios hablaba la vida de este hombre, como fue el caso donde Dios le habla a Jonás y él sabe que es Dios y entiende que es Dios, y el Señor le dice: Jonás, necesito que vayas a Nínive, una ciudad determinada, donde debía de predicar el evangelio y debía de decirle a este pueblo que era necesario que se arrepintiera de su estilo, su condición de vida, de su pecado. Entonces Jonás entendía que Dios le estaba enviando a esa tierra, sabía que era Dios, sabía dónde tenía que ir, pero Jonás entonces decide huir hacia un extremo completamente distinto, ¿verdad? Si Dios le dijo que fuera al norte, él decidió ir al sur, huyendo de la voz de Dios, alejándose de la obediencia del Señor, a pesar de que Dios era quien había hablado a su vida. Sí, exactamente, él fue al lado opuesto, ¿verdad? Y fue desobediente, por más que él predicaba la palabra, y que se moviera, ¿verdad? En lo que respectaba a su palabra, pero él tomó una decisión, ¿verdad? De huir y no ser obediente a Dios, aún conociendo, ¿verdad?, de que era el mismo Dios que le estaba pues hablando su vida. Qué tremendo esto, porque cuántas personas que nos están observando o escuchando en estos precisos momentos podrían tener un conocimiento vasto de Dios, podrían inclusive ser estudiosos de la palabra de Dios, pero que no están escuchando lo que Dios les está diciendo, que tienen sus oídos cerrados, ¿verdad?, tapados, o sus ojos vendados para poder ir más allá
de lo que el día de hoy tienen en conocimiento. El conocimiento no significa que tenga una relación con Dios. La relación con Dios es más profunda que conocimiento. La relación con Dios va ligada a esta palabra, obediencia. Porque la obediencia honra a Dios. Cada vez que usted y yo decidimos ser obedientes, honramos a Dios, honramos su palabra, y Dios también entonces decide traer bendiciones sobre nuestras vidas. Así es. Digo una frase que ya había mencionado con anterioridad, y es lo precioso de la palabra de Dios es profundo. Es profundo. Es profundo, ¿verdad? Para encontrar el petróleo en la tierra es exactamente igual. Así es en su palabra, para que Dios nos dé la sabiduría y la iluminación para aprender a ser obedientes y que esa semilla pueda caer en tierra cultivable. Cultivable, tierra fértil. Miremos esto. A pesar de que este hombre llamado Jonás se fue en una ruta completamente opuesta, en un momento es lanzado al mar por una serie de circunstancias que no vamos a detallar en este momento. Pero en el mar, aún lanzado en el mar, Dios tenía un plan. El plan era que este hombre fuera a este lugar para que predicara la palabra y este pueblo se arrepintiera. Algo que me llama la atención es que la Biblia menciona a un gran pez. Un pez que de pronto va a donde se encuentra Jonás y le pone en su boca y le traslada hasta el punto de referencia, ¿verdad?, específico donde se estaba ese pueblo. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es de que Dios le habla a un pez y este pez decide obedecer a Dios. Este pez no viene ahí a decir, mire, es que yo estoy muy largo, mira que tengo que nadar un montón para ir donde está ese hombre ahí en el mar. O mira, es que yo estoy muy cansado, o es que a mí no me parece. Son expresiones que normalmente muchos de nosotros exponemos delante de Dios, diciéndole al Señor o buscando una alternativa de excusa delante de la presencia de Dios para no hacer lo que Él nos está demandando o nos está enseñando o nos está guiando a hacer a través de su palabra. Porque en ocasiones decimos, wow, este pez fue obediente, la creación misma es obediente a Dios. ¿Cómo nosotros como seres humanos, parte de la creación, somos tan rebeldes y desobedientes a Dios aun cuando Él nos habla? Porque estoy seguro que muchos de los que nos están ahora mismo observando han recibido palabra de parte de Dios, han leído la palabra y han dicho, esto está difícil de hacer, pero no hacemos, ni siquiera tenemos la intención de dar ese paso en obediencia a lo que Dios nos está enseñando. Sí, es correcto, es excusa, ¿verdad? Esa es la palabra clave, la excusa que a veces el ser humano, todos hemos puesto en algún momento, ¿verdad?, para no ser obedientes, y ni siquiera exactamente lo intentamos, ni siquiera tenemos un corazón dispuesto, que es lo importante, peor, ¿verdad? Entonces, a veces, como el pez que se tragó a Jonás, así es también como el castigo de Dios, que nos hace, a veces tenemos que entender, a veces por las malas, para aprender a ser obedientes, porque por las buenas no queremos, ¿verdad? Y Dios nos lleva hacia ese punto nuevamente, donde Él nos había llamado, y es donde a veces el ser humano entiende, ¿verdad?, cómo aprender a obedecer a Dios, ¿verdad?, en la mayoría de veces. O sea que nuestras decisiones tienen consecuencias. Exacto. Sin importar si son buenas decisiones, pues habrán buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias entonces. Definitivamente, creo que Dios nos está hablando a todos, nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti en este momento. Y te está diciendo, no importa lo que tú creas conocer de Dios, no importa lo que tú creas que estás haciendo bien o mal. El punto es, ¿estamos siendo obedientes a Dios? Porque si no estamos siendo obedientes a Dios, entonces estamos caminando hacia un terreno frágil, un terreno que nos podemos tropezar en él, podemos hundirnos en él y podemos fracasar en todo lo que Dios desea traer. Y lo que Dios desea hacer es bendecir tu vida. Hoy te animo en el nombre de Jesús para que seas un hombre obediente a Dios, que camines en sujeción a su palabra y que no seas simplemente aquel que diga yo conozco su palabra pero que no la estoy obedeciendo. Hay más, hay mayores cosas para que el favor de Dios venga sobre tu vida. Que Dios te bendiga en esta hermosa ocasión. Un abrazo a la distancia y esperamos juntos poder compartir nuevamente la hermosa palabra del Señor.